Sí, ok. Muy bien. ¿Alguna vez ha estado presente en una conversación que empezó bien, pero se comenzó a poner tensa? Y luego empezó a subir de tono y usted quedó en medio mirando para un lado y para el otro pensando, a ver, ¿en qué momento sueltan el primer golpe? ¿Qué tan cómodo ha resultado estar en esa situación? Yo espero que usted no haya sido uno de las que estuvo o que el que puso la situación, la conversación tensa, pero sí de repente sucede un matrimonio, unos hermanos, gente que se supone que tendría que estar bien y empieza a subir el tono, empiezan a decirse ciertas cosas que no deberían de decirse delante de los demás y la situación se pone como tensa y uno no sabe qué hacer, aunque hay otros que disfrutan el show. Están atentos y están esperando. Es más, ya quieren que acabe, ver cuál es el desenlace. ¿Para qué? Para ir a contarlo. Ya están tomando nota. En cuanto termine, ya sé a quién le voy a contar. ¿Qué crees que pasó? Siempre y cuando terminando con estas frases tan poderosas que nos quitan culpa. Después de contar el chisme digo, pero ¿quién soy yo para juzgarlo? Pues ya con eso, cada quien su vida. Y ya libre de culpa. Bueno, para los que gustan de estas conversaciones tensas, hoy vamos a ver una. ¿Sí? Le voy a pedir que abra la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 8, y vamos a ir viendo una conversación que se fue poniendo tensa. Hay algunas conversaciones que ya se sabe que se van a poner tensas. Cuando se va a arreglar un problema, cuando se tienen que aclarar ciertas cosas, cuando se citan a dos personas que ya de por sí traen dificultades entre ellos. Uno dice, es más, uno ya va preparado. Hey, ponte atento, si ves que las cosas empiezan a salir de control, lo agarras, lo sujetas o la sujetas, porque es de los que tira cachetadas, así que... Pero ahí ya va uno preparado para una situación así. Lo que suele ser impactante son esas conversaciones que en teoría iban a ser amigables y terminan como tensas. Bueno, aquí está una que vamos a ver en esta tarde. Juan capítulo 8, verso 31. Juan capítulo 8, verso 31. Yo sé que incluso el verso 32 no lo sabemos de memoria. ¿Qué dice Juan 8, 32? ¿Usted podría creer que esta declaración fue causante de una tensión? Para nosotros es algo maravilloso, es nuestro eslogan, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Ok, dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que no le querían, ¿cierto? ¿Así dice el texto? Dijo entonces Jesús a los judíos que lo perseguían. No, dijo entonces Jesús a los judíos que habían ¿qué? Entonces partimos de que esta es una conversación ¿qué? Amistosa, amigable, o cordial, o va a haber fricción. Con el comienzo, ¿qué podríamos decir? Javier, ¿amistosa o va a haber conflicto? Conflicto, ¿verdad? Sí. Amistosa. Porque eran judíos que habían ¿qué? Creído en él. No estaba entre los que le perseguían. No estaba entre los que buscaban apedrearlo. Estaba con gente que había creído en él. Y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vemos que Jesús, del verso 31 al verso 36, les promete libertad a sus seguidores. Y uno no pensaría que esta declaración podría traer tensión a una conversación que en teoría sería una conversación amistosa. Si seguimos leyendo, dice el verso 33, le respondieron:
linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y luego hacen una pregunta. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libre? ¿Nota la tensión en el aire o no la nota? Yo les hago una pregunta. ¿El Señor Jesús les ofendió? Él no les ofende. Al contrario, les está diciendo una verdad que es importante. Pero ellos inmediatamente se sienten aludidos, se sienten ofendidos y responden y la conversación comienza a ponerse tensa. Linaje de Abraham, ¿qué? Inmediatamente sacan sus credenciales, inmediatamente sacaron su árbol genealógico, diciendo, nosotros no somos cualquiera. Ahora dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie. Tienen memoria corta. Tienen memoria corta. ¿Cuántos años estuvieron en Egipto? 400. ¿En calidad de qué? De esclavos. Digo, hubieran sido 20 años, igual fue hace mucho, se les olvida, pero 400 años en esclavitud en Egipto. Sin embargo, si algo tenía el pueblo judío, era un ego muy alto. Es el pueblo escogido por Dios. Pero ellos se sentían la última Coca-Cola en el desierto. Ellos no habían entendido la grandeza de ser el pueblo elegido por Dios y habían tomado el ser el pueblo elegido por Dios como un pretexto para elevar su soberbia. Y le dicen, hey, momento, somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y lo confrontan. ¿Cómo dices tú? Casi es ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a decir que nosotros seremos qué? Libres. Jesús inicia dirigiéndose a ellos, pero Él les está hablando de una libertad que va más allá de la libertad física. Y ese fue un constante problema en la comunicación, no de parte de Jesús. Jesús se comunicaba bien. El problema era quién entendía el mensaje. Jesús hablaba de cuestiones espirituales. Y ellos casi siempre estaban hablando en un plano demasiado terrenal, demasiado material. Jesús estaba hablando de una libertad espiritual. La primera tensión que vemos aquí es esta, que el Señor Jesús le dice, van a ser libres, y ellos dicen, nosotros siempre hemos sido libres. Y Jesús les responde amable y cordialmente en el verso 34, con amor, les dice, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y nuevamente la conversación se pone tensa. Nosotros somos libres y siempre hemos sido libres y nunca hemos sido esclavos. Y el Señor Jesús les dice, si fueran el que hace pecado, esclavo es del pecado. Les está diciendo, les está aclarando que la verdadera libertad es la liberación de la esclavitud espiritual, que es de lo que Él está hablando, y que solo el Hijo, Él es quien puede darles esa libertad. En este primer momento, Jesús les dice que ellos están en pecado y por ende son esclavos. Si la primer parte de decirles que no eran libres les ofendió, ahora imagínense cómo les cae esto que el Señor Jesús les dice. Bueno, es que ustedes, si practican pecado, esclavos son del pecado.
Y eso es de lo que yo quiero, en lo que yo quiero darles libertad. El verso 39 sigue la conversación. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Imagínese por un momento que usted no es ni judío, ni nada más está usted de mirón en la conversación. Nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les contesta: pues si fueran hijos de Abraham, las obras, con amor, porque Jesús no era, simplemente dice, las obras de Abraham harían. ¿Usted qué? ¿Cuál sería su cara en ese momento, hermano? Los más escandalosos. Las obras de Abraham harían, pero procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado de verdad, la cual ha oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis, y ahí les voy a pedir que leamos el verso 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. ¿Por qué ellos le dicen nosotros no somos nacidos de fornicación? Porque sabemos que el Señor Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Y el chisme andaba en el pueblo. Y decían que Jesús era hijo de fornicación. Por eso le digo que la conversación empieza a subir ¿de qué? De tono. Y les dice: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Verso 44. Vosotros sois de vuestro padre. Y la conversación sigue subiendo de tono. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, y ustedes son sus hijos. Si se da cuenta, lo que empezó como una conversación entre amigos, ya está como tensa. Aquí hay varios momentos de tensión. Él les dice que les va a dar libertad. Ellos dicen: nosotros siempre hemos sido libres, linaje de Abraham somos. Él les dice: no, es que yo no les estoy hablando de esa libertad, les estoy hablando de una libertad espiritual, porque ustedes son esclavos del pecado. Ahí ellos se encienden. Y vemos cómo esta conversación sigue subiendo de tono. En el verso 48 le dice: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Es el verso 46. En el verso 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero esto no lo oís vosotros, porque no sois de Dios. Yo le hago una pregunta: ¿el Señor Jesús está mintiendo? ¿Los está ofendiendo? ¿El Señor Jesús está qué? Diciendo la verdad. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, en el verso 48, ¿no decimos bien nosotros que tú eres qué? Samaritano, y que tienes demonio? Es curioso que en el verso 31 Jesús estaba hablando a los que habían
creído en él, pero la conversación subió tanto que ahora ya los que habían creído en él, ya la atención, y le está diciendo, tú ni siquiera eres judío, eres samaritano y además tienes ¿qué? Tienes demonio. Jesús responde, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Sabemos que el pueblo judío no reconoce a Jesús como quien es él, el Salvador, el Mesías. Y nos damos cuenta aquí que esta tensión sigue subiendo. En el verso 40, del verso 48 al verso 51, verso 51, si lo podemos poner aquí, vamos a ir saltando algunos textos. La conversación está buena, puede leerla en su casa con calma, se toma un café, lee y va a ser de bendición. Aquí por tiempo dice en el verso 51, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Lo que Jesucristo está revelando aquí es su misión. Él vino a traer vida. Él vino a traer salvación, Él vino a redimir al hombre del pecado, Él vino a dar libertad a los cautivos. Y lo que Jesús está expresando simplemente es, ¿cuál es mi misión? Yo lo tengo claro. Conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer ¿qué? Libre. ¿Libre de qué? De la esclavitud del pecado. Él nunca los está ofendiendo, pero ellos se ponen a la defensiva inmediatamente. Cuando escuchan esto, los judíos le dijeron, ahora conocemos, en el verso 52, que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá ¿qué? Muerte. El texto dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero vosotros no lo conocéis, mas yo lo conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero lo conozco y guardo su palabra. Verso 56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Y el Señor Jesús nuevamente toca un punto donde los judíos eran muy especiales y ellos dicen, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, y aquí este es un punto donde ya prácticamente la conversación se rompe. Leemos juntos, versos 8:58. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahí los judíos rasgaron sus vestiduras. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Yo soy Dios, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Antes que Padre Abraham, que ustedes se sienten tan orgullosos e inflados por él, antes que él, yo soy. ¿Decimos amén? Amén. Yo no sé si esos judíos traían un morral, yo creo, porque siempre agarraban piedras. ¿De dónde las sacaban? Yo creo que andaban preparados para pelear por si alguien lo encontraban culpable. Pero dice el verso 59, tomaron entonces ¿qué? Piedras para arrojárselas. Hasta ahí, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Hermano, todo esto que hemos leído, definitivamente hay mucho que aprender, mucho que ver. Pero donde a mí me gustaría que nos centráramos en esta tarde, noche, en las 2 horas que me quedan para poder compartir con ustedes, y se puso tensa nada.
es en algo que me llama la atención. La conversación se puso tensa. Los judíos se puso tensa al grado que querían ¿qué? Yo le hago una pregunta. ¿Querían tirarle a los pies para asustarlo? ¿Querían solamente medio dañarlo? ¿Qué querían hacer? Matarlo. Estaban furiosos. Y de pronto veo algo y me llama la atención. Hombres, seres humanos, limitados, mortales, con piedras, queriendo apedrear al creador del mundo. A la luz del mundo. Al Salvador. Pero lo que más me llama la atención es lo que Jesús hace. Y es ahí donde me gustaría que nos centráramos en esta tarde. Digo, todo este desarrollo del cómo se va poniendo tensa la conversación nos sirve para llegar al punto donde dice, tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús, ¿qué? Es algo que no, de pronto, como que no nos hace clic. Jesús, ¿se qué? Se escondió. ¿Le dio miedo? ¿Por qué se escondió? Era un hombre que tenía, un hombre y es Dios, y tenía el poder. Con un pensamiento los pudo haber aniquilado. Con una palabra pudo haber hecho que bajaran ángeles y que lo defendieran. Es más, pudo haber tronado los dedos y desaparecido del lugar. Sin embargo, lo vemos haciendo una acción tan humana. Jesús, ¿se qué? Se escondió y salió del templo atravesando por en medio de ellos y después ¿qué? Se fue. ¿Por qué se escondió el Señor Jesús? Porque no era el tiempo de su muerte. Él tenía claras algunas cosas que a veces a nosotros nos hace un poquito falta tener claro. Muchas veces nosotros, las conversaciones de la vida, las situaciones de la vida se ponen tensas y amagan con apedrearnos, y nosotros ¿qué hacemos? Agarraste una piedra, yo puedo agarrar una y más grande. A ver, tírale, dale. Vemos en el Señor Jesús una madurez, una humildad, un amor tan grande como para sufrir el agravio y preferir, elegir, esconderse, porque entiende que ya esto está fuera de ¿qué? De control, que no conviene. Y lo vemos haciendo una acción tan madura que para nosotros podría ser hasta humillante. Es que ¿cómo me voy a esconder? Si me ofendieron, si me dijeron, yo no soy de los que me escondo. Ahora ven y sosténmelo, dímelo aquí, ¿en dónde? En mi cara, y nos ponemos fúricos. Y vemos un Señor Jesús tan maduro, tan amoroso, tan misericordioso, tan lleno de gracia, que tenía el poder, tenía la fuerza, tenía la capacidad para aniquilarlos, pero los amó. Y una manera de mostrar ese amor fue mostrando esa madurez. ¿Se qué? Se escondió. Hermano, ¿cuántas veces usted y yo nos escondemos ante un conflicto? Sobre todo cuando nos sentimos ofendidos, dañados, lastimados, heridos. ¿Cuántas veces, teniendo la razón de nuestra parte, por así decirlo, tomamos la decisión madura de mejor hacernos a un lado en lugar de seguir con el conflicto? Y la verdad es que ahí la gran mayoría batallamos. ¿Qué podemos aprender de Jesús de este ejemplo? Número 1, discernir el momento adecuado. Hay momentos donde hay que hablar y hay momentos donde tenemos que callarnos. Lo que el Señor Jesús tenía que decir, lo dijo. Y nos damos cuenta porque dijo cosas verdaderas, pero cosas
fuertes, les dijo que eran esclavos del pecado, les dijo que eran hijos del diablo, les dijo que eran mentirosos. Eran cosas que les tenía que decir. Nunca los ofendió, se los dijo con amor, pero también supo discernir cuando era momento de guardar silencio. Si él se esconde, no fue por miedo. Si él se esconde, es por amor. Sabe discernir que hay situaciones en las que es mejor retirarse en vez de enfrentar una discusión que puede escalar en violencia y no va a traer ningún beneficio. Si los que estamos casados entendiéramos eso, evitaríamos muchos problemas. Si dentro de la iglesia, como familia en Cristo, entendiéramos esto, evitaríamos muchos problemas. Si en las relaciones familiares entendiéramos esto, que hay momentos, sí, pero es que yo tengo la razón, sí, pero es que me dañaron, sí, pero en ese momento es más maduro, es de mayor bendición que guarde silencio y que me retire. Porque esto se está saliendo. Jesús nos enseña con sabiduría cuándo hablar, cuándo callar y cuándo retirarse. El discernimiento espiritual nos ayuda a entender hasta qué punto la confrontación es beneficiosa. O sea, esto no es una invitación, hermano, a que usted y yo estemos todo el tiempo callados aguantando. O que en cuanto alguien levante, me escondo porque pasó, dijo que hay que esconderse. No. Tener el discernimiento, que Dios nos ayude a entender hasta qué punto la confrontación es beneficiosa y en qué momento es punto de marcar la ¿qué? La retirada. Jesús confiaba plenamente en la protección del Padre. Y en los tiempos de Dios. ¿Cuál sería el rostro de aquellos hombres con los que Jesús estaba dialogando, si podemos llamar que estaba dialogando? ¿Cuál sería la expresión en su cara? ¿Cómo estarían las venas de la sien, de aquí, de la que pasa por aquí del cuello de aquellos hombres, cuando Jesús les empieza a decir, vosotros sois hijos de quién? De su padre, el diablo, mentirosos, El rostro de esos hombres se debió ver, ¿qué? Transformado. Pero vemos un Jesús sereno, confiado en la protección ¿de quién? De Dios. Él tiene el control. Él cuida de mí. Los tiempos de Dios son perfectos y Él sabe que su tiempo aún no había llegado. Vemos a un Jesús que sabía que está bajo la protección de Dios. Como creyentes, mi hermano, usted y yo debemos recordar que nuestra vida y circunstancias están en las manos de Dios. ¿Decimos amén? Amén. La confianza en Dios nos permite no actuar impulsivamente. El problema es que nosotros estamos en modo defensivo. ¿Qué porcentaje del tiempo? Siempre, casi siempre. El que me la hace me la paga, y el que me dijo me va a escuchar, y que no me ofenda, porque entonces sí me va a ¿qué? Me va a conocer y se va a arrepentir del día. Tranquilo, hermano, respire profundo, relájese. Al Hijo de Dios, el que lo defiende es Dios. ¿Decimos amén? Y hay conversaciones que se tienen que dar. Hay confrontaciones que se tienen que dar, pero nunca escalando a un punto de violencia donde yo ya quiero defenderme. Al Hijo de Dios, el que lo defiende es Dios. Usted confíe. Es que tengo que aclarar y mi honor tiene que... Hermano, para empezar, muchos no estamos en posición de andar defendiendo nuestro honor porque todavía van a salir más cosas a la luz que no habían salido. Mejor
no le mueva mucho. Alguien decía, me piden que me enoje por lo que andan diciendo de mí. Me alegro de todo lo que no saben, dice. Qué bueno que nada más andan diciendo eso poquito. Si supieran todo, ahí sí estaría preocupado. El Señor Jesús sí que Él tenía su conciencia limpia. Y no lo vemos tratando de defenderse. Simplemente dijo lo que tenía que decir. Y confió en la protección del Padre y en los tiempos de Dios. El problema es que nosotros en las confrontaciones queremos ser jueces y al mismo tiempo justicieros. Queremos salir ganando y queremos ver que el otro pague sus errores, sus afrentas. Y es por eso que tenemos tanto conflicto, porque nos cuesta trabajo guardar silencio y escondernos, porque nos van a decir que somos ¿qué? Cobarde. Mira, el muy cobarde se fue. No, el que es maduro, el que tiene ese buen discernimiento para saber cuándo ya está por demás. El Señor Jesús nos enseña en este relato, con el puro hecho de esconderse y salir de entre ellos, nos enseña a practicar la humildad y la mansedumbre en medio del conflicto. ¿Quién agarró la piedra primero? Ellos. Tenía ahí el pretexto para él responder la acción, pero no lo hace. Él muestra de una manera tan hermosa su humildad. Insisto, ¿tenía el poder o no tenía el poder? ¿Qué tenía que haber hecho para deshacerse de todos los pelafustanes que lo estaban ofendiendo? Con solo pensarlo, pero no lo hace, insisto, hace algo tan humano. Se escondió. Y cuando pienso en el creador del mundo, el rey de reyes, el señor de señores, escondiéndose de unos que lo quieren apedrear, solo me hace pensar en algo: el gran amor que tiene por usted y por mí y por la humanidad. Sí. Así es. Este no es una parábola, es un relato, es un hecho histórico registrado. Y más de alguno quizá que le quiso apedrear con el tiempo, es muy probable que haya creído a Jesús y le haya entregado su vida. Porque Dios conoce los tiempos y sabía que no era el momento. El esconderse es más un acto de amor por ellos que de defensa de sí mismo. Callarnos en muchas ocasiones será más un acto de amor por la persona que por mí mismo. Hacerme a un lado, sufrir el agravio, quedarme con las ganas de contestarle con madurez, con amor, con humildad, será más una muestra de amor hacia la otra persona que hacia mi persona. Porque más adelante no sabemos las cosas que van a suceder. Es natural, hermano, que en el conflicto queramos defendernos. Esto es naturaleza humana pura. Me golpeas, te golpeo. Me ofendes, te ofendo. Pero el Señor Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese ¿a qué? A sí mismo. Deje de hacer lo que por naturaleza quisiera hacer y haga lo que yo le mando. Haga lo que yo hice. Siga mi ejemplo. Y aquí nos da un ejemplo de madurez. Jesús nos llama a responder con mansedumbre y humildad, evitando la confrontación cuando no es necesaria o cuando no es productiva. Esta es una clave. ¿Qué estoy sacando de esta confrontación? ¿Qué va a surgir de esta confrontación? ¿Quién va a ganar? ¿Dios o el diablo? De esta discusión que tenemos, ¿quién va a ganar? Yo, porque todos me dijeron que tenía la razón.
no ganó nadie. Tenemos que pensar en el bien mayor, y el bien mayor siempre será la honra y la gloria para nuestro Dios. Amén. De tal manera que a veces perdiendo se gana. Si de esa confrontación que se puso tensa no voy a sacar ningún provecho, no va a sacar ningún provecho, no va a salir ningún provecho para la honra y la gloria de Dios, lo mejor es guardo silencio y me retiro. La acción de Jesús al retirarse, esconderse y salir del conflicto, yo no lo veo tan humano. Porque precisamente Él nos está dando la cuenta de lo que hace Dios, poniendo primero los planes de Dios. Entonces viene siendo algo diferente a lo que un humano normal hace. Va a perder en vez de arreglar. Y Él estaba pensando en lo que iba a hacer por nosotros. Sí, cuando yo digo algo humano me refiero a que uno pensaría en una acción divina, invocar, hablar, llamar a los ángeles, convertirlos en estatua de sal para que ya dejen de estar, etcétera, etcétera. Pero no. Es decir, Él nos muestra que como humanos podemos salir de una situación así avantes. ¿Decimos amén? Amén. Él nos muestra con sus acciones que como humanos podemos salir de un punto que está tan en tensión, podemos salir sin dañar, sin herir, sin lastimar, y aún ahí sacar ganancia para el reino. Porque si Él los hubiera convertido en estatuas de sal, nosotros sí, pues, pero yo no lo puedo convertir en estatua de sal. Quisiera, tendríamos un salar. Si Él los hubiera desaparecido, nosotros diríamos, ya quisiera yo poder desaparecer a más de alguno. Lo que usted no sabe es que ya lo hubieran desaparecido a usted. Pero no hizo nada con poder divino. Mostró que como seres humanos y con la guianza del Espíritu Santo y confiando en el Padre, podemos salir con madurez de una situación como esa. Amén. Además, Jesús no perdió de vista su misión. ¿Cuál era la misión del Señor Jesús? Salvar a la humanidad. Pagar el precio de usted y el mío. Salirse de control en una confrontación temporal no valía la pena. Él estaba llamado a algo más grande. No era el tiempo, no era el momento. Había algo más grande por lo que Él estaba, y su vista estaba puesta en eso. Hermano, usted y yo estamos llamados a cosas grandes en el nombre de Dios. Amén. Pero a veces perdemos la vista de la visión y perdemos testimonio y cosas valiosas en confrontaciones tan sin sentido. Hablamos, decimos, lastimamos, herimos, y se nos olvida que estamos llamados a cosas más grandes. En el trabajo me hago de palabras con alguien, me enciendo en furor, le contesto, le grito, se me sale una grosería cuando mejor me hubiera ido, y al final dice, mira, ¿y eso qué es qué? Cristiano, perdí. Sí, le gané, lo ofendí, usé la ironía, usé el sarcasmo, usé mi sagacidad mental, lo dejé callado y perdí más. Cuando hubiera sido más inteligente guardar silencio y retirarme. La esposa con el esposo, empiezan las ofensas, y tú eres eso y tú eres el otro, y salen todas las historias de 1984 y 1900, y al final la esposa queda llorando, el esposo queda muy digno, o al revés, la esposa queda muy digna, el esposo llorando, gané. Yo le hago una pregunta, ¿ganó? ¿Quién ganó? El diablo. Cuando hubiera sido más valioso que en alguno de los dos, o los dos, hubiera la cordura, la madurez de guardar silencio y esconderse.
del sartenazo. Si cuando vea, los judíos querían apedrear, quizá la esposa agarre el sartén. Hermano, sea sabio, maduro, inteligente. ¿Qué hay que hacer? Esconderse. Ya después se asoma, si ya lo soltó, saca un pañuelito. ¿Podemos hablar? ¿No es verdad? Vamos por algo más grande. Vamos por algo más grande que tener la razón. Vamos por algo más grande que defender mi honor. Vamos por algo más grande que defender mi derecho. Vamos por algo más grande. El galardón que está en Dios. Somos representantes de Cristo en la tierra. Amén. Jesús nos enseña la importancia de la templanza, el dominio propio y la obediencia a la voluntad de Dios. Muchas veces implica apartarse. Muchas veces implicará callarse. Muchas veces implicará incluso esconderse. Y esto ni nos vuelve cobardes, ni nos vuelve gente que se asusta. Simplemente nos ayuda en un crecimiento de madurez que tanta falta nos hace. Amén. Esto no es un acto de cobardía. Esto es un acto de sabiduría y sujeción al plan de Dios. Hermano, es muy probable que esta semana alguien lo confronte. Es muy probable que saliendo de aquí tenga que enfrentar una confrontación en donde lo más sabio sea guardar silencio y en el mejor de los, a veces, esconderse. Que Dios nos dé la sabiduría, que Dios nos dé el entendimiento y que Dios nos dé el discernimiento para saber en qué punto yo debo ya, cuando esto ya no es productivo, cuando ya esto no lleva a ningún lado, cuando ya solamente estamos en círculos de ofendiéndonos y ofendiéndonos, son señales inequívocas de que esa conversación ya se tiene que terminar, que esa confrontación ya no tiene caso. Y hay algunas que ni siquiera deberían de darse. Hay algunas confrontaciones que de antemano nosotros sabemos no tienen sentido. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé discernimiento. Amén. Pues mi hermano, tenemos mucho que aprender del maestro. Ahora que nos permita llevarlo a la práctica.